Decimos amén. Alabe a Cristo porque Él está aquí. Sonríale el que está a su lado. Sonríale, hermano. No. Hay gente que a veces entra a la iglesia como enojado. A la iglesia no venimos enojados. Dice la escritura, ¿cómo dice que tenemos que entrar por sus puertas? Por sus atrios enojados, con cara de caballo arrugada. No, sino con alabanza, con acción de gracias, con alabanza, con cántico, con adoración. Amén, con júbilo. Gloria a Jesús. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Y si usted no trae Biblia y ya es de la iglesia, pues nos da pena. Pero si es nuevo, por ahí van a poner en la pantalla. Capítulo 10, del verso 25 en adelante. Gloria a Dios. Quiero leer del 30 en adelante, hermanos, por favor, porque para no perder tanto tiempo. El tiempo se nos está avanzando, estamos a buen tiempo. Al final de esta palabra, hermanos, queremos hacer la invitación porque queremos orar por las personas, por las almas. Dios ha estado tocando mi corazón a través de este mensaje. Ya tengo algunas semanas que Dios lo puso en mi corazón. Y hoy vamos a hablar de este tema muy hermoso, una historia preciosa que nos refleja la personalidad de Cristo. Decimos amén, ¿estamos listos ahí? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Yo leo un verso, usted lee el siguiente para todos estar relacionados con la lectura. Decimos amén del verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Pon su atención, por favor. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. O sea, si se fijan lo que se trata la historia, se trata de un hombre que fue agredido, que fue herido, que lo robaron y lo dejaron medio muerto. Pasó primero un sacerdote, hizo como que no vio y se fue de largo. Y luego había otra persona que también pasó, era un levita. Ahorita vamos a decir quiénes son los levitas. Y dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo, fue movido a qué cosa. Dígalo fuerte, ¿a qué cosa? Misericordia. Usted. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El día de hoy vamos a estar hablando, el tema central de esta palabra es la misericordia. Y vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios hacia nosotros, que es demasiada. Decimos aleluya, es demasiada todos los días. Y quiero pedirle, hermano, puede orar por mí, por favor, para empezar esta palabra. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Vamos a orar a favor del pastor. Poderoso y precioso Dios, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te oro y te clamo por la vida de nuestro pastor, Padre, para que tu Espíritu Santo descienda sobre él, para que pongas palabra en su boca, para que lo inspires. Señor, también prepara los corazones, Padre, quite toda barrera, todo lo que quiera impedir. Precioso Dios, Señor, que entre la palabra. Precioso Dios, reprenda al enemigo, al adversario, no tiene parte. Y precioso Dios, glorifícate y háblanos, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice... Yo creo que usted puede darle un fuerte aplauso al Señor en este día. Amén. Dios lo bendiga. Dice aquí la nota de la hermana que pueden pasar los niños de 6 años para abajo a la escuelita dominical con su ofrenda, porque los están enseñando a ofrendar. Amén. Bueno, ellos van a pasar. Les pido de favor que apaguen su teléfono. Mire, tenemos el título. Gracias, hermano Ricardo. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. ¿Está conmigo aquí? No se distraiga, apague su teléfono, no reciba mensajes de WhatsApp, nada. Tenemos el título de esta enseñanza: agradecidos por la misericordia. Decimos amén, agradecidos por la misericordia. Salude al que está a su lado, dígale: hay que ser agradecidos por la misericordia.
Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, por favor, en esta hora. Quiero este día compartir ese mensaje que tengo algunas semanas que Dios lo puso en mi corazón. Y el hablar de la misericordia, querida iglesia, queridos hermanos y visitas, es hablar de un tema de el cual la misericordia es algo que no merecemos o que no somos, no es parte de nuestro derecho. Pero la misericordia, un acto de misericordia es ayudar a alguien cuando miramos que esa persona está sufriendo, está en problemas, está en dificultades. Decimos, gloria a Dios, está conmigo esta mañana. La misericordia es un acto de bondad, como cuando vemos a alguien que está tirado en la calle y miramos que no tiene que comer y nosotros nos damos cuenta que no tiene que comer y actuamos en misericordia y le damos un pedazo de pan, le damos una bebida. Eso es la misericordia. La persona no es nuestra responsabilidad quizás ayudarle, pero el acto de bondad o el sentir en nuestro corazón de un dolor, la misericordia es ponerse como los zapatos de aquella persona y ayudarlo. La misericordia es ponernos en carne propia la situación de aquella persona y hacerla nuestra. Y es por eso que cuando se hace un acto de misericordia, por lo general, o debería de ser así, no debes de anunciarlo, no debes de decirlo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de todo corazón. Pero sabe de que la Biblia nos habla acerca de la misericordia de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia el hombre, sino de Dios hacia el hombre, que todo el tiempo Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. El hombre siempre ha estado metido en problemas, desde la creación de la humanidad siempre ha sido desobediente y rebelde a la palabra del Señor. El hombre, el ser humano siempre ha sido desobediente a las ordenanzas de Dios y eso le ha traído consecuencias. Y el Señor, a pesar de mirar en la condición en la que estamos, en la que nos hemos metido cada problema, el Señor constantemente derrama de su misericordia sobre nosotros. Yo creo que el Señor desde el cielo dice, otra vez mi hija ya se está metiendo en problemas, otra vez ya se está endeudando con los de Coppel, otra vez ya se está metiendo en asuntos que no le corresponden y se va a acarrear problemas, otra vez está haciendo aquello y lo otro, otra vez está desobedeciendo mi palabra y eso le va a traer problemas en sus matrimonios, con sus hijos, en su familia. Pero a pesar de la desobediencia de cada uno de nosotros, muchas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios no trabaja como el hombre cuando le paga mal a alguien, dice pues me la va a pagar o si no cuando menos no le vuelvo a hacer un favor. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice, el Señor dice, yo conozco la necesidad de mi hijo y yo voy a actuar en misericordia. Pero hay un problema, que cuando, hermanos, Dios tiene demasiada misericordia, pensamos que con el paso del tiempo esto va a ser siempre así, o que es la obligación de Dios ayudarnos aunque nos metamos en problemas. No es obligación, Él lo hace porque Él tiene misericordia y Él es bueno, pero no es responsabilidad del Señor andar arreglando nuestros problemas. Aunque no diga amén, pero voy a hablar solamente de algunos cuantos aspectos. Es como hay gente que le gusta meterse en tantas deudas y le deben aquí y le deben allá. Y ay, Dios mío, ayúdame para salir de este problema. Dios no te mandó que te anduvieras endeudando y comprando cosas innecesarias. Aleluya, hermano, comprando cosas sin sentido. Comprando cacerolas caras y no le gusta ni cocinar. Ahí tiene un cochinero en la cocina la hermana, aleluya. El hombre se compró unas botas caras, hermano, de trabajo. ¿Y quién creen? Tiene como 5 años que no trabaja, aleluya. Y se compran, hermano, tenis de 5,000, de 7,000 pesos. Ay, hermanos, que soy el hijo del rey y tengo que andar a la línea. No, hermanos amados, hay cosas que tenemos que usarlas por sentido común, por raciocinio. Y hay veces, ahí está metiéndose en problemas la persona, ahí está metiéndose en problemas el cristiano, el creyente. Y Dios dice, ay, hijo de mi vida, bueno, te voy a ayudar. Y a veces con el paso del tiempo, Señor, me voy a meter en problemas que al cabo tú me vas a ayudar y tú me tienes que solucionar los problemas. Y esto no es así, querida iglesia. Hay unas frases que me gustaba que dice lo siguiente: cuando la misericordia se desprecia, se convierte en testigo contra el que la rechaza.
Dice también que la misericordia, cuando no se valora, tarde o temprano se transforma en juicio. Aleluya. Dice también otra frase, que la misericordia mal recibida enseña a quienes le dan a poner límites. Ahora bien, hermano, dice otra frase, que el abuso de la misericordia es una forma silenciosa de la ingratitud. Escuche bien esta mañana, esto me gustó. El abuso de la misericordia es una forma silenciosa de la ingratitud. Porque cuando nosotros recibimos misericordia de Dios, yo aquí pudiera parar a cada uno y contar el testimonio de lo que nosotros éramos, de donde Dios nos sacó, cómo vivíamos. Y creo que la única forma como podemos agradecer, escuche bien, agradecer o corresponder, esa es la palabra correcta, corresponder la misericordia de Dios hacia nuestra persona es siendo agradecidos con Él. Siendo agradecidos con Él. Yo no sé si esta mañana usted puede decir amén, pero siendo agradecidos con Dios todo el tiempo. El profeta Jeremías en el libro de los Lamentaciones dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. No hemos sido consumidos, no hemos desaparecido, no porque lo merezcamos, sino gracias a sus misericordias. E incluso muchos de nosotros nos hubiésemos metido problemas a lo largo de nuestra vida y dentro de nuestra vida cristiana también. Pero gracias al Señor, Él ha sido tan bueno que no ha permitido que lleguen consecuencias graves a nuestras vidas. Pero sabe que muchas de esas consecuencias tienen que ver con nuestras malas decisiones. Aleluya, alabe a Jesús. Ahora nosotros veíamos una historia acerca de la misericordia, una historia que nos refleja una tremenda misericordia de parte de Dios aquí en la Escritura. Y quiero empezar a desglosarlo porque tenemos que desmenuzar esta historia para ver, hermano, de qué se trata. La Biblia nos enseña acerca de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre de repente le salió un asunto que hacer. Él se encontraba en la ciudad de Jericó y dice: yo tengo que ir mandado a Jericó. Pero resulta que en el camino había por ahí unos ladrones en su caminar, en su trayecto. Lo más probable, estas personas se dedicaban a eso y estaban acechando qué personas pudieran asaltar. Y este hombre fue asaltado por algunos ladrones. Pero no solamente estos rateros, estos bandidos, estos ladrones osaron en robarlo, sino que además de esto también lo hirieron. Y no sabemos si la historia se trata de un arma blanca o con un palo. Lo cierto es que el Señor relata de que este hombre fue asaltado, fue robado, fue despojado de sus pertenencias. Pero además de esto también el Señor señala que este hombre fue golpeado, fue herido. Y quedó, le dieron un garrote en la cabeza, otro lo apuñaló, no lo sabemos. Lo cierto es que este hombre, después de ser despojado de su dinero, de sus pertenencias, quedó tirado. Creo que hasta los zapatos se le han de haber robado. Gloria a Jesucristo, ahí quedó tirado, porque dice en la Biblia que quedó medio muerto. Escuche bien, quedó medio muerto. Y me imagino yo, hermano Marcelo, que si eran malandros como los que hay aquí en México, no dudo que le hayan metido un filerazo, le hayan metido un cuchillazo, aleluya. Lo cierto es que este hombre está herido y la Biblia hace referencia de que estaba como medio muerto. Escuche bien, estaba como medio muerto. Pero dice la palabra, escuche bien, dice la palabra de que él se quedó tirado ahí. Él ya no tenía esperanzas, estaba agonizando. Si tenía una herida, una cortada, quizás estaba perdiendo sangre y no había esperanza para él, se estaba muriendo. Escuché bien, se estaba muriendo. Aleluya. Pasaron quizás los minutos, quizás pasaron las horas. Y yo creo que este hombre inconscientemente quizás estaba moribundo. Dijo: aquí me voy a morir. Nadie va a saber ni siquiera lo que me pasó. Me van a encontrar después muerto. Pero a lo lejos escuchó este hombre. Y vamos a mirar los personajes que habla esta historia. Fíjese bien. A lo lejos escuchó un par de zapatos que se escuchaban, que se oía por ahí el ruido porque era un camino. Y dijo: tengo esperanza. Por ahí se escucha alguien que viene, aleluya, hay alguien que viene por ahí. Y resulta, queridos hermanos, que quien viene por ese camino y que va a pasar junto a él, que está moribundo, está agonizando, dice la Biblia que quien viene, uno de los primeros personajes de esta historia que va pasando junto a él, es un sacerdote.
O sea, no es otro sicario, no es otro malandrín, no es un pandillero, no, es un sacerdote, escuche bien. Es un sacerdote y no sé si él estaba inconsciente o consciente o vio un poco de reojo quién era y dijo, ya la hice, este hombre me va a ayudar, es un sacerdote. Ahora, ¿quién era un sacerdote? El sacerdote era el encargado del templo de la casa de Dios. Un sacerdote era el que se supone que hablaba con Dios. En otras palabras, un sacerdote era hermano, la conexión de la tierra con Dios. El sacerdote era el que se comunicaba con Dios y le daba la palabra al pueblo. Entonces creo yo que si este hombre, imagínense que estamos nosotros sentados en esta escena, lo más probable que nosotros hubiéramos visto de lejos esta película, hubiéramos dicho, ya la hizo el moribundo, lo va a ayudar el sacerdote, él lo va a ayudar, capaz que se lo va a llevar al templo y ya lo va a curar. Pero dice la escritura que este hombre pasó de largo. Aleluya. Y eso que era sacerdote, y eso que era pastor, y eso que era ministro, y eso que era predicador y hablaba de la Biblia, aleluya. Pero dice la escritura que pasó de largo, hizo como que tengo muchas ocupaciones, ando bien ocupado, no puedo atenderte. Ay, ahorita a ver quién te ayuda más. Yo déjame, voy a mis asuntos. Quizás iba rápido, iba tarde a la casa de Dios, quizás iba al templo, pero él no tuvo compasión de aquel hombre que estaba agonizando, tirado en el suelo. Después de un rato, iglesia querida, se vuelven a escuchar otros pasos y yo creo que este me dijo, ahora sí la voy a hacer, a ver quién viene por ahí que me ayude. Y la escritura nos revela, hermano, que quien viene por ahí ahora es un levita, no los que levitan al ayuno de la oración, y no, sino un levita es de la tribu de Leví. Ahora, tanto el sacerdote como el levita que aparece ahora en la escena, este que sigue en la historia, el levita, escuche bien, se van a sentir aludidos aquí los de los ministros de la alabanza y los que cuidan la puerta. Pero los levitas eran también parte de, hermano, de la gente que estaba metida en la iglesia, en el templo. Aleluya. Los levitas eran principalmente los que se encargaban de los cantos, de los instrumentos, de tocar los instrumentos en la casa del Señor. Los que cantaban, los que tocaban, los que cuidaban las puertas y todo lo que se hacía, hermano, los utensilios. Eso eran los levitas, escuche bien. Mire qué personajes tan tremendos, ¿no? O sea, podemos decir que eran como los músicos de ahora, aleluya, los que participan en el altar. Y resulta que iba pasando por ahí el hermano Gustavo, el pastor Gustavo y el hermano Ricky y la hermana Estrella iban juntos para el ensayo de la iglesia y dijeron, no podemos atender esta situación porque ya vamos tarde a las clases de canto, ya vamos tarde porque ya llegó el Marcelo, hermano Marcelo nos va a dar unas clases de guitarra. Hermano, dice la Biblia que este levita hizo, hermano, no sé si hizo como que volteó para otro lado y hasta casi brincó por arriba de él, pero hizo como que no miró lo que estaba aconteciendo. Yo no dudo, hermana Janet, que este hombre estando en agonía escuchaba los pasos y decía, ayuda, por favor, ayúdenme, hermanos. Pero esas palabras y la condición de lo que vieron no fue suficiente para sensibilizar el corazón de estos dos hombres que se supone que debieron de haber tenido un acto de misericordia y de bondad. Y espero este día, me voy a adelantar, esto no tenía pensado decirlo, espero que usted no sea así, que no sea yo así. Nadie dijo amén. Que cuando vean la necesidad se haga, hermano, el corazón más duro que una piedra de Castilla, sino que cuando veamos la necesidad real, escuche bien, la necesidad real principalmente dentro de la iglesia, porque aquí lo hemos visto, lo hemos vivido, que realmente extendamos la mano con misericordia y amor. Decimos aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora viene otro personaje en la historia, hermano. Se fue el primero, pasó el segundo, pasó el sacerdote, pasó el levita, el que cantaba, el que tocaba en la iglesia, pasaron y hicieron como que no vieron. Pero ahora en la misma historia se empieza a escuchar, hermano, el ruido sobre el camino, pero se escucha el ruido ya no de unos pasos, sino se escuchan los pasos de un caballo. Porque ahora este personaje que viene, dice la Biblia que viene en una cabalgadura. Escuche bien, esto es importante porque después voy a hablar de esto. Dice que viene en su cabalgadura.
Ahora, hermanos, escuche bien, este es interesantísimo. Dice la Biblia que este personaje que viene montado en su cabalgadura, hermanos, tremendo, gloria a Dios, aleluya. Este hombre no se pasó de largo. Este hombre se quedó mirando y dijo: wow, mira, ese hombre está herido, está agonizando, está hasta la mejor convulsionando de las heridas y los golpes que le dieron. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue movido a misericordia. Diga aleluya, aunque sea movido a misericordia. Ahora, si nosotros estuviéramos sentados frente a esa escena de esta historia, hubiéramos creído que era el menos indicado para haber actuado misericordia sobre este hombre herido. ¿Saben por qué? Porque este hombre era samaritano. ¿Qué significa? Que los judíos y los samaritanos no se podían ver ni en pintura, estaban peleados históricamente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos transportáramos a esta historia, estuviéramos enfrente viendo todo lo que está aconteciendo, de las esperanzas que hubiéramos tenido que alguien lo ayudara al primero y el segundo, el sacerdote y el levita, porque eran mismos de su misma nación, mismos hermanos, parientes de ellos, de él. Pero resulta que ahora vemos a un samaritano. No, hombre, ese hombre, ¿quién lo va a andar ayudando si no es nada de él? Es un extranjero. Pero dice la Biblia que fue movido a misericordia, hermano, y dice la palabra que no le aventó ahí una moneda para que se ayudara, no le aventó la cartera: ten, ayúdate para ver quién te ayuda. No, se bajó de su cabalgadura, aleluya. Y sabe que voy a empezar a desmenuzar cuántas cosas hizo este personaje. Cuando menos hizo 9 cosas. Y esto nos refleja la esencia de Cristo que ha tenido hacia nosotros, porque esto es ¿sabe quién es este de la cabalgadura? Cristo mismo. ¿Sabe quién es este buen samaritano que es el único que tuvo misericordia? Jesucristo. ¿Sabe que voy a mencionar una por una? La primera cosa que nosotros miramos es que, hermanos, escuche bien, iba en cabalgadura. Miren, en aquel tiempo, para que alguien anduviera montado en un caballo era porque era una persona muy importante. Póngame atención, esto es muy, muy interesante. Para que una persona en los tiempos de Jesús anduviera montado en un caballo, es porque era una persona gobernante, un rey o alguien muy rico, muy poderoso, para que anduviera montado en un caballo. Escuche bien, eso es muy importante. Y sabe de que esta figura nos representa a Cristo, que, hermanos, siendo el Rey de Reyes, el más importante de todo el universo, Él puso su mirada a nosotros, conociendo nuestra condición. Escuche bien, él sabe que hubieran dicho: no, este hombre no se va a bajar, porque este samaritano anda en su caballo, me imagino que con su ropa espléndida, es una persona importante, de dinero, influyente, y pudo haber dicho: no, yo no me voy a ensuciar las manos. Pero dice la Biblia que se bajó de su cabalgadura. Escuche bien, se bajó de su cabalgadura y sabe qué hizo, le sanó las heridas, se las vendó. Ay, no, qué asco, me voy a manchar de sangre y del agua que le está saliendo, le está supurando. Ya está como que está oliendo feo porque las moscas ya se le pararon. No, dice la Biblia que fue, escuche bien, fue y le vendó, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ahora, ¿qué significado tiene esto? El aceite de oliva tiene, hermano, propiedades médicas para desinflamar la hinchazón o los golpes internos. Y el vino actúa naturalmente como un desinfectante porque contiene una pequeña cantidad de alcohol. Así que este buen samaritano dijo: yo creo que no puedo, yo me siento mal, pobre hombre, no lo puedo dejar en esta condición. No sé por qué está ahí, cuál es la razón por la que está ahí, pero yo creo definitivamente que no lo puedo dejar así. Y dice la Biblia que se bajó de su cabalgadura. Hermana Lucero dejó lo tenía que hacer, dejó sus asuntos importantes que hacer con tal de ayudar a aquel que estaba ahí tirado. Aleluya, bendito sea Dios. Alabe a Cristo esta mañana. Dice la escritura que vendó sus heridas y les puso aceite. Yo creo que empezó a untarle sus heridas para que se empezara a desinflamar. Pero no solamente bastó con eso, escuche bien, sino dice la escritura que lo subió a su cabalgadura. Lo subió, y yo creo que para que pudiera suceder esto, él se tuvo que bajar de su caballo y le dio lugar de su cabalgadura. Dijo: súbete para que no te canses, porque te voy a llevar a un lugar maravilloso. Hermano, tercera cosa, dice la Biblia que no dice que lo abandonó y que le dejó a su suerte. No,
sino dice la Biblia que lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Sabe qué era el mesón? Es como un hotel, un hostal donde las personas pueden descansar. Y dice la palabra, esta es una de las cosas importantes también que dice, que lo llevó al mesón. Hermanos, dice la palabra que lo llevó, no lo dejó abandonado a su suerte. Mire hasta dónde nos muestra la misericordia Dios con nosotros. Lo llevó al mesón y yo creo que lo cargó, porque yo creo que estaba medio chueco, medio adolorido, y yo creo que lo cargó, lo llevó y le dijo al mesonero, mira, dice la Biblia que pagó con su dinero lo propio suyo de él. Pagó, aleluya, pagó, escuche bien, pagó, aleluya. Pagó, ¿para qué? Para que pudiera, hermano, él descansar. Y cuando lo puso en el mesón ahí, le dijo, descansa, escuche bien, descansa. Descansa. Y dice la palabra, mire, no solamente lo puso, o la siguiente cosa, ¿sabe qué hizo? Hay una Y y cuidó de él. Esto me pone a meditar a mí, que cuando llegaron, quizás llegaron a mediodía, hermano Ricardo, porque llegaba hasta donde había un hotel donde descansar, y dijo, no solamente lo abandonó ahí, sino que este buen samaritano tiene un corazón tan hermoso, que dijo, yo no lo voy a dejar aquí a su suerte, a lo mejor aquí se enferma más. Dice la palabra, hermano, que lo llevó y cuidó de él. No sabemos si un día, 2 días estuvo en vela. Sabe que cuando una persona está convaleciente y está grave, ¿qué tiene que hacer el familiar? Cargarlo, llevarlo, darle de comer, darle sus medicinas, darle agua, llevarlo al baño, bañarlo, cambiarlo. Y es tan misericordioso este personaje del buen samaritano, que no solamente lo levantó, solamente lo auxilió, sino lo llevó en su cabalgadura, sino que ahora lo lleva al mesón y aparte de eso lo cuida. Aleluya, alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Se da cuenta? Hermano, dice la palabra que cuidó de él. No sé cuántas noches estuve en vela, a lo mejor hablando con él, dándole sus atenciones y cuidado, pero dice que llegó el día que él tenía que partir. Pero cuando él parte, sabe que dice la escritura al verso 35, a otro día al partir sacó 2 denarios. Esto es muy importante, ponga atención a la palabra. Sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, el encargado de ahí del lugar, mira, cuídamelo, te doy este dinero, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Ahora, primero voy con la primera parte. Dice, cuídamelo, le paga 2 denarios. Y estuve investigando qué se pagaba con 2 denarios. Escuche bien, esta mañana está aquí conmigo, diga gloria a Dios. Aleluya, de perdido. ¿Sabe qué se pagaba con 2 denarios con estas monedas? Aleluya. ¿Sabe qué se pagaba? Se pagaban varios días de estar hospedado en un lugar. Hermano Lucero, iba incluido el vino, el aceite y pescado seco. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que este buen samaritano aparte va más allá de lo normal, de lo cotidiano. Dice la escritura, hermano, que él de su dinero, de él mismo, de él que le costó a él, propio de él, fue y sacó unas monedas. Y le dijo, págame, tú me lo vas a cuidar. Y le pagó. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho aunque sea algo parecido a eso? Duros, más duros que una piedra. Hombre, que a veces hay quienes quisieran ya ni tener bolsas en el pantalón para no sacar nada, coserlo aquí con un cierre y con un candado. Y que la cartera fuera de piel de cocodrilo más tiesa para que no salgan los billetes. Pero sabe que la figura del samaritano, de esa cabalgadura, de ese rey, de ese importante, es Cristo mismo. Y sabe de que le dijo, mira, yo te pago, pero quiero que él se recupere. ¿Sabe qué nos da a entender, hermano Richard? Que este samaritano tiene carga, tiene dolor por el que está en aflicción, por el que está en problemado, por el que está, hermano, y a punto de morir, que su vida está agonizando. Aleluya. ¿Se da cuenta quién es el que está hablando aquí esta palabra? Ahora, hermano, el Señor el samaritano es tan misericordioso y tan bueno que dice, yo me voy a encargar. Mira, yo creo que este hombre se recupera 2-3 días, pero yo te voy a pagar los días suficientes para que tú me le des su agüita,
para que tú le des su pan, tú le des su vino, para sus heridas aceite, pero también le des de comer su pescadito seco. Aleluya, gloria. No, mi hermano, que tortillas y frijoles, no, pescadito. Estuve investigando para qué se pagaba con esos denarios. Y mire, no solamente eso, cierra esta historia con algo maravilloso. Este señor samaritano cierra, hermano, con una frase. Dice: todo lo que gastes y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Hermano, este buen samaritano está dejado empeñado su palabra. Yo sé que se va a curar. No es necesario de lo que te digas de más, si hasta va a sobrar. Pero si en dado caso, siéntete con la confianza de que lo que haga falta, yo quiero sentirme contento, me quiero sentir a gusto, que yo me voy y sé que Él se va a componer y que Él se va a recuperar. Decimos aleluya. Sabe que ese Dios tan grande y tan maravilloso, el cual nosotros servimos, hermano, nosotros antes estábamos tirados en la basura, en la miseria, en el pecado, en la maldad, en el pecado, y sabe que nadie quiso poner su mirada sobre nosotros. Muchos de nosotros, nuestra propia familia nos despreciaba. Era bien el borracho. Sabes que amaba venir mi hermano, ni siquiera lo invites a la cena de fin de año porque no arrima nada. Ahí anda de borrachote, ahí se anda drogando. Mamá, no invites a mi hermana porque sus hijos son una plaga, parecen langostas, todos se comen y nada, no da nada. Y no los invites porque nomás vienen a pedir dinero. Y sabe que antes ni nuestra propia familia nos amaba. Aleluya, nos veían muchos de nosotros. Lo digo, yo me cuento. Bien borrachote, tiradote y hecho de nuestras necesidades ahí todo vomitado. Aleluya, y hasta nuestra propia familia, nuestros amigos nos despreciaban y se burlaban de nosotros. Nadie daba un cacahuate por nosotros. Nuestra vida, nuestra alma estaba herida en tantos pecados. Nuestra familia, muchos de nuestra familia. Ayer me dijo alguien: pastor, yo me acuerdo cuando llegamos, nuestra familia llegó a la iglesia. Cuando nosotros nos conocimos a ustedes, mi familia estaba moribunda, estaba destruida. Y yo cuando me decía esas palabras, yo me gozaba, mi corazón decía: pastor, pero ahora han pasado los años y mi vida, mi familia ya no es la misma. Y sabe, no fuimos nosotros, fue el Señor Jesucristo el que hizo la obra. Fue el buen samaritano que extendió su mano de misericordia, de amor. Sabe de que el Señor, hermano, no solamente se ha conformado con poner su mirada sobre usted. El Señor sabía cómo andabas. El Señor sabía cómo andaba yo en el vicio, en la droga, en el alcohol, en el fracaso de familia en familia, de matrimonio en matrimonio, mujer tras mujer, hombre tras hombre. Y el Señor sabía de que eso nos causaba heridas y más heridas y más heridas y más dolor. Y el Señor nunca nos quiso ver en esa condición. Hermano, hay gente que debió de haber actuado en misericordia, pero el único que tiene esa cualidad se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede obrar. Es el único que se duele de ver a los matrimonios destruidos. Es el único que se duele de ver a los hijos tirados en el suelo, que ya van en caminos a la perdición. Es el único que se duele, hermano, de ver cuando los matrimonios se separan, que los hijos sufren. Yo soy uno de ellos. Si ustedes supieran que hasta el día de hoy me duele tanto que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Nunca recibí un abrazo de mi padre. Mi madre nunca fue una mujer afectiva y hasta el día de hoy batallo porque es algo que yo nunca recibí. Y a veces trato de ser afectivo con mi esposa porque ahora lo he aprendido de parte de mi Cristo, de mi Señor. Y mi vida estaba tirada en el suelo. Mi vida estaba moribunda. Mi vida estaba herida de dolor, de desprecio, de rechazo, hermano, de humillaciones desde mi infancia. Pero le agradezco a mi padre que un día pasó en su cabalgadura. Un día pasó ese buen samaritano que me llevó al mesón, que me llevó a una casa donde pudiera descansar. Aleluya. De hecho, la Biblia menciona que Él es el buen pastor, hermano, que dejó a las 99 en el redil y sabía que por allá andaba una perdida en el monte, a merced del lobo, a merced de los lobos rapaces. Y dice la palabra que cuando la encontró herida, la encontró temblando de frío, la encontró gimiendo, la tomó en sus brazos. Es la misma figura, hermano, del buen samaritano, el único que ha tenido misericordia, hermano. Nadie más ha tenido misericordia. Sabe, al Señor no le dio pena, el Señor no le dio vergüenza ni asco venir a esta tierra, porque dice la Biblia que Él estaba en su trono de gloria en el reino de los cielos, día y noche por la eternidad. Sus ángeles le cantaban cantos, sus querubines le cantaban las arpas, y el Señor, dice la Biblia, que Él estaba sentado en su trono y vio cómo la humanidad sufría, cómo el ser humano vivía, cómo, hermano, padecía las consecuencias del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Toda clase de pecado trae consecuencias, trae heridas, trae fracasos, trae ruinas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya, alabe al Señor.
Todo, hermano, todo eso trae consecuencias. Alabe a Cristo. Todo eso trae consecuencias en la vida de la humanidad, de las personas. Pero a pesar de en la condición como Dios nos veía, como estábamos, el Señor no escatimó. Póngame atención esta mañana. El Señor no escatimó, escuche bien, no escatimó el venir a esta vida, a este mundo. Y dice la palabra que Él dejó su trono de gloria por venir a esta humanidad. Y sabe de que Él era un Dios santo, que él era un ser espiritual, pero vino y se formó en un hombre, pisó la tierra, sus pies pudieron tocar el polvo de la tierra, sus pies que habían estado siempre en el reino de los cielos, recibiendo alabanzas, ahora está aquí en la tierra. Ahora sus pies están caminando por las calles polvorientas de las ciudades y recibiendo escupitajos cuando Él es llevado a la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Sabe que el Señor no pagó con monedas nuestro rescate, ni nuestra bendición, ni nuestra restauración de nuestra vida, de nuestra alma. Sabe que Él la pagó no a precio de oro, de plata. Dice la Escritura que Él lo pagó a precio de sangre. Nuestros pecados, nuestras maldades, Él lo hizo. Y usted se preguntara, pero ¿por qué? Sí, hermano, Él es ese buen samaritano que nosotros ni lo hacíamos en la vida, ni lo conocíamos, ni quizás sabíamos que Él existía, pero Él había puesto su mirada sobre nosotros. Aleluya. Quizás nosotros nunca pensamos que Él fuera a ayudarnos, pero un día puso su mano, un día puso su mirada, que alguien te hablara de Cristo, que vinieras al mesón, porque aquí el Señor va a sanar tus heridas. El Señor dijo, vamos a llevarlo a la iglesia, al mesón, para que ahí le hablen de mi palabra. La Biblia es como un ungüento. La palabra de Dios es una medicina que sana el alma. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y creo que esta mañana Dios está tocando el corazón de alguien. Ay, este día, hermano, ese buen samaritano ha pasado por su cabalgadura a tu lado. Decimos gloria a Dios. Y el Señor, no sé si hay alguien aquí que está herido de la vida, herido del pecado, porque independientemente de que no lo reconozcamos, cuando le hemos fallado a Dios, hemos pecado, nuestra vida se encuentra herida del pecado. Y sabe que necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos los brazos de nuestro Señor Jesucristo para que nos sane, para que nos dé ese amor, ese cariño que nuestra alma necesita. Días pasados que estábamos aquí en la iglesia, el Señor me ponía estas palabras, que muchos de nosotros, hermanos, nunca supimos lo que era el verdadero amor hasta que vinimos a los pies de Cristo. Si yo preguntara, sé que más de uno de los hermanos de esta iglesia nos dirán, hermano, yo nunca supe lo que fue el amor desde mi infancia. Nunca recibí, nunca percibí lo que era un verdadero amor. Pero sabe que cuando venimos a los pies de Cristo, sentimos los abrazos de Dios en nuestra vida. Wow, hermano, esto es algo maravilloso, porque el Señor nos demuestra lo que Él es verdaderamente. Decimos aleluya. Yo no sé si usted está aquí conmigo en esta hora. Voy a tratar de terminar, pero le voy a decir algo. Póngame atención, voy a tratar de acabar con esto. Si usted nota al principio de la historia, no se me distraiga, hermano, porque ya vamos a querer terminar para orar por usted. Si usted ve al principio de esta historia, dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Usted sabe qué significa descender? Descender significa bajar o ir de un lugar alto a un lugar bajo. Por favor, hermano, no esté en su celular, no se me entretenga, por favor, en el amor de Cristo se lo pido. Ya vamos a acabar el culto. Ya después le llama, si quiere, a Sheinbaum o a López Obrador, que está en retiro, pues le puede hablar. ¿Sabe de qué? Dice que este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Sabe qué hay en Jerusalén? Jerusalén era la casa de Dios. Jerusalén estaba la presencia de Dios. En Jerusalén era el lugar donde se alababa a Dios, estaba la presencia de Dios. Ahora Jericó, fíjese bien, Jericó, de Jerusalén a Jericó hay una distancia, una inclinación de 1 kilómetro de altura. Jerusalén se encuentra a 750 kilómetros 750 metros sobre el nivel del mar, y Jericó se encuentra a menos 250 metros sobre el nivel del mar. O sea que Jericó está mucho más abajo, está como en un pozo. Entonces 200 y 750 andan un total de 1 kilómetro de distancia de desnivel. O sea, en Jerusalén está la casa de Dios, está en la altura. En Jerusalén es un lugar donde se alaba al Señor. Jerusalén es donde se adora a Cristo. Jerusalén está
está la presencia del Señor, donde está la casa de Dios. Y en Jericó, ¿sabe qué Jericó, hermano? Jericó era un lugar antiguamente conocido como un lugar pagano, donde había maldad, donde había pecado, donde se adoraba a dioses falsos. Entonces Jericó tipifica, hermano, simboliza la humanidad y la voluntad del hombre, lo que él quiere hacer. Mas sin embargo, Jerusalén significa estar en la presencia de Dios, la gloria de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, mire, porque lo voy a llevar a esto. Este hombre, de estar en la presencia de Dios, de estar en la adoración a Dios, descendió 1 kilómetro, hermano, para poder llegar a Jericó. Y en ese lapso de tiempo fue que lo azotaron y lo arrastraron y lo dejaron medio muerto. Lo robaron y lo dejaron herido. ¿Y a qué voy con esto? Es decir, ¿y qué tiene que ver eso, hermanos? No, esto es triste porque muchas de las veces las consecuencias y los dolores que pasamos en nuestra vida es porque nosotros nos hemos descuidado de Dios. Hemos abandonado a Dios. De estar mire, ¿qué tenía que hacer este hombre para ir a Jericó? Mire, es tan impresionante que esta distancia de Jerusalén a Jericó es aproximadamente 25 o 27 kilómetros. Los que saben de nivel, hermano, un tal hermano Reynolds, se dice que es un aproximado de entre 37 y 40 metros por kilómetro. Así está de bajada literal, hermano, así. ¡Shum! ¿Y qué tenía que hacer este hombre? Haberse ido de Jerusalén a Jericó. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros en el pasado, hermano, que nos trajo tantas consecuencias? Y aún ahora en el camino de Dios nos damos el lujo de cometer ciertas acciones, hacer ciertas cosas que pensamos que no traen consecuencias. Pero hermanos amados, y ahí después viene el problema. Ay, hermano, yo no sé, ayúdeme a orar, hermano, porque ya no hay ni qué hacer. Ay, pastor, ayúdeme a ayunar. Ay, hermano, iglesias, que él quiere convocar a todo cadereyta para que oren por su necesidad. Hermano, cuando muchas de las veces hay problemas, este hombre, si no hubiera bajado de Jerusalén a Jericó, no le hubiera sucedido lo que le sucedió. Pero mire, a pesar de su negligencia de haber ido de Jerusalén, donde está la casa de Dios, el templo del Señor, para adorarlo, la casa de los tronos de la casa de la casa de David, ahí donde está el templo para adorar a Dios, la presencia de Dios mismo, hermano, no tenía nada que hacer en Jericó. Y aún a pesar de eso, el buen samaritano, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue movido a misericordia, sabiendo en la condición que él estaba, vendó sus heridas y sanó su vida. Yo le voy a decir algo, hermanos. A pesar de los errores que cometemos, el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Y es algo que yo no puedo entender de Dios. Yo a veces me hace el pueblo, a veces ni me contestan nada, pero últimamente no quiere nada de Dios, ya no le hablo. Y el Señor después, háblale. No, el Señor no quiere, no viene al culto, ni me contesta, nomás me deja las 2 palomitas, ya los vio, no me quiere contestar. Tú háblale. Pero es Dios el que nos está haciendo, porque Él es su misericordia. Y a veces nosotros somos tan ingratos, diga aleluya, aunque no le guste, somos tan ingratos con el Señor. ¿Qué cree, hermano? Yo amo bastante al Señor Jesucristo, sí. Estás bien agradecido con el Señor por lo que hizo en ti, que no tienes tiempo para congregarte más que puro triste domingo. Perdón, se me salió. Tenemos tantas horas a la semana y solamente 2 tristes horas a la semana le damos al Señor. Y es que estamos agradecidos con el buen samaritano lo que hizo por nosotros. No, hermano, ¿qué cree? Yo estoy tan agradecido, hermano, pero no puedo ir a la iglesia porque gasto mucho en la gasolina, en el transporte. Ya lo dije, aunque se enoje conmigo. Hermano, ¿qué cree? Estoy tan agradecido con el Señor, pero yo levantarme al ayuno los primeros domingos, no, hermano, ¿qué le pasa? Yo estoy cansado. Y sabe de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermano. Y yo creo que muchas de las veces hemos abusado de la gratitud, de la misericordia de Dios. Hemos abusado de que Dios ha sido tan bueno con nosotros, iglesia de Cristo. Y lo digo que no se sienta mal, pero hermano, pues se siente mal, siéntese bien, hermano, aleluya. Quiero decirle algo de parte de Cristo, hermano. La verdad, el Señor no se merece que le demos migajas de nuestro tiempo. Ay, hermano, es que si me alcanza voy a la iglesia, ahora resulta que el Señor es limosnero. Dios no es limosnero, ni hermano es un indigente para darle las obras de nuestro tiempo, de nuestras finanzas. Ay, hermano, toca renta, pero si puedo doy 5 pesos, dígale que le fue bien. No, hermano, yo no lo doy para usted. ¿Sabe para quién lo doy? Yo lo doy para Dios. Si puedo, ayúdale al hermano que está. No, hermano, cuando hagamos un acto de misericordia y lo hagamos para las cosas de Dios, hagámoslo con todo el corazón. Porque, hermano, sabe, el Señor Jesucristo no dio parte de su sangre, no dio parte de un sacrificio, lo dio todo por nosotros.
todo lo dio por nosotros. ¿O no ha leído la Biblia? Dice que su cuerpo quedó desfigurado. Muchos lo pintan con un agujerito aquí, con una rayita por aquí. No, dice la Biblia que su cuerpo quedó molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Hermano, esto simboliza que lo que Él paga en el mesón para recuperación de esta persona es, hermano, lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Él lo dio todo y dijo, y si es necesario doy más, con tal de que las almas sean restauradas. Hermano, Él lo dio todo en la cruz del Calvario, con tal de que ese Gustavo borracho que andaba mal los pasos fuera rescatado. Dijo el Señor, doy eso y más, con tal de que esta alma sea salvada de los vicios donde anda. Lo digo, no se vaya a avergonzar, hermano Ricardo, pero el Señor dijo, yo voy a dar mi vida y mi sangre totalmente por esta familia que se está destruyendo, por este muchacho que va en camino a las drogas. Iglesia de Cristo, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? Voy a decir esto, no tenía pensado, pero decirle, pues si se va a enojar esta mañana, enójese conmigo. Estamos en ayuno, no se puede enojar. Hermano, lo vemos en la iglesia, si Dios quiere, pastor. Ya les he dicho que esa frase es del diablo, hermano. Por favor, quítese esa palabra de la boca, a mí me da coraje. Siento como que las tripas se revuelven y se bajan para abajo y se suben para arriba cuando dicen esa frase. Ay, si Dios quiere. No, primeramente Dios, hermano, Dios nos dé la licencia de estar ahí. Esas son frases. No, si Dios quiere. ¿Usted cree que Dios no va a querer que usted venga al culto a adorar su nombre, a ser agradecido con Él, a dedicarle tiempo toda la semana? ¿Cuántas horas tiene la semana, hermanos? Tiene suficientes horas. Y lo digo sin que se moleste, que se sienta mal. El miércoles pasado tuvimos un culto poderoso, nos predicó la hermana Magali. Y el pueblo, bien, gracias a Dios. Ay, hermano, ¿qué cree? No pude, se me atravesó, me fui para acá, me fui para allá. Y la iglesia vacía. Y decimos que amamos a ese buen samaritano que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya se puso serio el asunto. Ay, Dios mío, ya sabía que esto iba a pasar. Están bien gozosos, grite y grite. Ya les empecé a decir. Pero no se los voy a dejar de decir, hermano, porque estamos mal. La verdad, estamos mal, porque mire, sáqueme rápido alguien la cuenta. 24 por 7, ¿cuánto es? 24 por 7, mire todas las horas que tiene una semana. Váyase poniendo sobre sus pies. Váyase poniendo, ya, no que diga, ya pues de perdido, ya le cambió el hermano, ya, y ahora el garrotazo no está sentado, ahora parado. Pero